Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora quisiera hablarles sobre el Espíritu Santo y la obra que realiza en la adoración a Dios. En primer lugar, creo que es muy importante hablar sobre cómo debe ser la adoración, pues en la medida en que adoremos como a Dios le agrada, le estamos glorificando correctamente y de forma digna. Para comenzar este análisis, debemos entender lo que comprende la adoración. Y para eso quisiera tomar como base la Confesión de Fe de Westminster, que en su capítulo 21 señala que la adoración a Dios incluye la predicación, la obediencia y reverencia a la palabra, el cantar salmos con gracia en el corazón y la recepción digna de los sacramentos. Es decir, estas actividades son parte de la adoración religiosa que se realiza dentro de la iglesia local y de acuerdo por su carácter y significancia requieren una atención especial. Si comprendemos que la adoración es parte de la glorificación a Dios, lo mejor es ir a las Escrituras para entender cómo Dios mismo demanda que sea la adoración y de este modo llevarla a la práctica en nuestras congregaciones, asegurando de que la praxis de adoración sea digna. ¿Cómo debe ser la adoración? Jesús enseñó que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, pues Dios es espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Este pasaje, además de revelar la naturaleza de Dios, nos enseña que la naturaleza de la adoración es de carácter espiritual, no humana. Y con esto no se refiere a una experiencia mística o filosófica, sino a una praxis fundada en la nueva naturaleza que poseemos a partir de que fuimos redimidos. Veamos lo que dice Pedro. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En este versículo podemos ver una clara relación entre la iglesia, Jesucristo, el creyente y el Espíritu Santo. Jesucristo es la piedra angular sobre la cual se construyó la iglesia, la cual es una asamblea a la que nosotros fuimos agregados por la obra del Espíritu Santo. Pero la iglesia no debe imaginarse solo como un organismo abstracto que existe a través del tiempo y del espacio, sino debe concebirse como una asamblea que está integrada por todos los redimidos que hemos sido añadidos al reino de Dios. Si lo analizamos, el ámbito local, la praxis de la iglesia local se observa en las acciones que asumen cada uno de los creyentes, la cual debería estar guiada por el Espíritu Santo. Como creyentes, sabemos que cada uno de nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo, de modo que somos santificados para que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales dignos. He ahí la importancia de vivir en el Espíritu, porque solo mediante la obra que realiza el Espíritu podemos ofrecer una adoración correcta. Nótese que el sacrificio que fuimos llamados a ofrecer debe ser aceptable. El Nuevo Testamento griego utiliza la palabra euprodestus, que significa aceptable, para referirse a nuestra adoración. Y ese es el mismo término que Pablo utiliza cuando habla de su responsabilidad como sacerdote de Dios ante los gentiles y cómo estos deben ser entregados a Dios como una ofrenda a Dios que es agradable y santificada por el Espíritu Santo. Veamos que Pablo nos confirma que es el Espíritu Santo el encargado de santificar todo lo que es llevado a Dios. A los elegidos, el Espíritu Santo los santifica para que sus vidas sean una ofrenda de olor grato. Esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cuando los sacrificios eran llevados a Dios. En la Escritura, el sacrificio a Dios implicaba la presencia de fuego como señal de aceptación. En diferentes historias se relata que al ofrecer un sacrificio, el fuego de Dios descendía y consumía la ofrenda como señal de aceptación. MacArthur señala que el fuego es un simbolismo que retrata la presencia del Espíritu Santo. El fuego de Dios consumiendo las ofrendas no era más que la señal que indicaba que el Espíritu Santo descendía y santificaba aquello que se ofrecía a Dios, de modo que fuese una ofrenda agradable. Nosotros los creyentes, los que fuimos llamados por Dios y trasladados al reino de Dios por la acción del Espíritu Santo, somos santificados por la obra constante que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Así como descendía el fuego sobre el altar,
el Espíritu Santo descendió y viene a morar en nosotros los creyentes para santificarnos, de modo que podamos ejercer un sacerdocio santo, que pueda ofrecer sacrificios y estos sean espirituales como a Dios le agrada. Nuestras vidas son un sacrificio vivo que le glorifica y como sacerdotes ofrecemos un sacrificio espiritual a Dios, el cual debe ser agradable y de esta manera se pueda cumplir lo que dice Primera de Pedro 2:5. Sean ustedes edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Es por esta razón que la adoración de la iglesia debe ser digna y correcta, pues la adoración colectiva de la iglesia es la suma de las ofrendas espirituales de cada creyente santificado. ¿Y cuál será la adoración que se elevará a Dios si todos los creyentes viven en el Espíritu? ¿Adorarán en el Espíritu y han sido santificados por el Espíritu? La adoración será un olor fragante, que no lo hará fragante ni la música ni el tipo de liturgia que se practique, sino la presencia, el rastro del Espíritu Santo en ella. Este es el culto digno y correcto, el que hace lo que el Espíritu Santo demanda. Esto es lo que lo diferencia de la adoración verdadera de la adoración falsa, el fuego santo del fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? Levítico 10:1 al 11 nos cuenta la historia de cuando los hijos de Aarón ofrecieron incienso a Dios y este fue rechazado por Dios provocando su muerte. Los hijos de Aarón quisieron ofrecer incienso, lo cual desde pasajes anteriores como Éxodo 30 nos explica que era algo que podía ofrecerse a Dios en cierto orden. El problema es que al ofrecer el incienso, ellos pusieron su propio fuego para elevar el aroma a Dios, en lugar de colocar el incienso sobre el altar y dejar que el fuego del altar le hiciera desprender el olor fragante. Ambos tenían un sacerdocio y como sacerdote su deber era dejar que el Espíritu Santo fuera el que avivara esa adoración y la hiciera digna. Como sacerdotes santificados para ofrecer sacrificio espiritual agradable, nosotros debemos poner sobre el altar nuestro incienso, es decir, nuestros cantos, nuestras lecturas de la palabra, nuestras oraciones, y permitir que el fuego del Espíritu Santo le haga desprender un aroma agradable ante Dios. Cuando nosotros venimos al altar con nuestro propio fuego, es decir, en nuestro propio espíritu, hacemos que nuestro incienso tenga un aroma distinto al que produce el Espíritu Santo. Porque no fue Él quien operó a través de nosotros, sino fuimos nosotros los que desde nuestra carne quisimos adorar. Es ahí cuando estamos ofreciendo un fuego extraño, adorando desde nuestra carne, desde nuestro intelecto, desde nuestras emociones, desde nuestras pasiones personales, las cuales son parte de nuestra naturaleza caída, que es contraria al Espíritu. Cuando vivimos guiados por nuestro propio espíritu, entonces ofrecemos fuego extraño. Pero cuando vivimos en el Espíritu de Dios, entonces Él está obrando para que nosotros seamos edificados como casa espiritual y ofrezcamos sacrificios aceptables. Cuando el creyente viene al altar con su propio fuego, afrenta al Espíritu Santo, porque niega el valor de la obra que el Espíritu realiza en el creyente al grado de suplantar su fuego con el nuestro. Evidentemente esto contristará al Espíritu Santo, pero también menguará el fuego que Él ha puesto en nosotros, lo cual se verá reflejado en la poca acción que Él puede realizar a través de nuestras vidas. En conclusión, es importante que la iglesia realice cultos dignos y correctos que glorifiquen a Dios. Pero no asumamos que un culto digno es una liturgia alta, ritualista y solemne. Lo correcto no está en lo solemne, está en lo santo, está en la huella del Espíritu Santo. El culto digno es un culto santo, que se basa en la escritura, que glorifica con base en la palabra y no con base en lo que el hombre cree que le agrada a Dios. Recordemos que el problema con los hijos de Aarón no fue el incienso, el asunto estuvo en el fuego. Y creo yo que cualquier creyente nacido de nuevo, que coloque su incienso sobre el fuego del altar y éste sea encendido por el Espíritu Santo, se avivará y desprenderá un olor fragante, grato ante Dios. Dios les bendiga.